Las manos de Gabriel temblaban mientras agarraba el mango de la fregona y veía cómo se acercaban los zapatos perfectamente lustrados de Richard Whitmore. Las risas de sus amigos en el comedor resonaban en los pasillos de mármol del ático que llevaba limpiando 3 meses. Había aprendido a hacerse invisible, a convertirse en parte del mobiliario de estas casas adineradas. Pero hoy la invisibilidad no era suficiente. ¿De verdad pensabas, dijo Richard con desdén, con la voz llena de desprecio, que alguien como tú podría pertenecer a un lugar como este? Mírate, no eres más que... La puerta principal se abrió. Todos los sonidos del ático se apagaron al instante. Las risas se detuvieron en seco. Richard palideció. Incluso el aire parecía haberse congelado. Gabriel levantó la vista y lo vio por primera vez. Cristiano Bianchi, el propietario del edificio, el hombre cuya reputación hacía susurrar a los adultos, el hombre que no debía llegar hasta dentro de 3 horas. Sus ojos oscuros recorrieron la habitación, absorbiéndolo todo. La proximidad de Richard a ella, su postura defensiva, la fregona que aún sostenía con fuerza entre sus dedos blancos. Cuando su mirada finalmente se posó en Richard, algo peligroso brilló en su expresión. ¿Qué? Dijo Cristiano en voz baja, con su acento italiano haciendo que cada palabra sonara como una espada desenvainada. Acabo de entrar en... Si quieres descubrir cómo este momento lo cambió todo para Gabriel y qué hizo Cristiano a continuación, suscríbete al canal y deja un comentario diciéndonos desde dónde lo estás viendo. Cada visualización ayuda a dar vida a más historias como esta. Gabriel llevaba limpiando casas desde los 16 años. 12 años después, a los 28, sus manos conocían todos los productos químicos, todas las superficies, todas las manchas. Sabía cómo quitar el vino tinto de una alfombra blanca, cómo pulir la plata hasta que brillara, cómo hacer una cama tan perfectamente que pareciera que nadie hubiera dormido en ella. Lo que no sabía era cómo pagar el alquiler y comprar comida en la misma semana. El apartamento en Queens era pequeño, con un dormitorio que compartía con su hija de 7 años, Amara. El papel pintado se desprendía en las esquinas. El radiador hacía ruido durante las noches de invierno, pero era suyo, y Gabriel haría cualquier cosa para mantenerlo así. Tenía 3 trabajos, por las mañanas en una cafetería de Manhattan, donde los hombres de negocios dejaban monedas como propina y se quejaban del café frío. Por las tardes limpiaba apartamentos para una agencia que se quedaba con el 40% de su sueldo. Por las noches trabajaba en una lavandería doblando la ropa de otras personas hasta que le dolían los hombros. El trabajo en el ático le había llegado a través de la agencia hacía 3 meses. La casa del señor Bianchi, le había dicho su supervisor, deslizando la dirección por el escritorio. 2 veces por semana. Rara vez está allí. Solo mantén todo perfecto y todo irá bien. Gabriel había oído ese nombre antes. Todo el mundo conocía a Cristiano Bianchi, magnate inmobiliario, propietario de restaurantes y, según los rumores en las colas de las cajas y en el metro, algo mucho más oscuro, el tipo de hombre cuyos negocios se hacían en la sombra, cuyos enemigos desaparecían, cuya palabra era ley en ciertos círculos. Pero el sueldo era el doble de lo que ganaba habitualmente y Amara necesitaba zapatos nuevos. Así que Gabriel limpiaba. Pulía los suelos de mármol del ático hasta que brillaban como espejos. Desempolvó las costosas obras de arte que no entendía. Organizó armarios llenos de trajes que costaban más de lo que ella ganaba en 6 meses. Y permaneció invisible hasta hoy. Richard Whitmore era inquilino de Cristiano, un gestor de fondos de cobertura que alquilaba el piso debajo del ático. Había subido esa mañana con 3 amigos, todos ellos ya borrachos a las 11 sones, exigiendo acceso al bar privado de Cristiano. No le importará, balbuceó Richard, empujando a Gabriel. Somos prácticamente familia. Ella intentó detenerlos primero con educación, luego con más firmeza. Pero Richard se limitó a soltar esa risa cruel que los hombres ricos reservan para las personas que consideran inferiores. ¿Qué vas a hacer?, se burló. Llama al propietario. Dile que la empleada intentó darme órdenes. Sus amigos se habían unido a él,
y sus risas se intensificaban mientras Gabrielle permanecía paralizada, con la fregona en las manos, que de repente le parecía lo único sólido en un mundo que se tambaleaba. Ya había tenido que lidiar con faltas de respeto antes, con insultos susurrados en casas adineradas, con suposiciones sobre su inteligencia, con manos que se demoraban demasiado al pasarle el pago. Pero esto era diferente. Esto parecía peligroso. Richard se había acercado, invadiendo su espacio con la confianza de alguien que nunca había enfrentado las consecuencias. «¿Sabes cuál es tu problema?», le dijo, con el aliento impregnado de whisky caro. «No sabes cuál es tu lugar. Alguien tiene que enseñártelo». En ese momento se abrió la puerta. Ahora, de pie en el silencio helado del ático, Gabrielle vio a Cristiano Bianchi quitarse las gafas de sol. Era más joven de lo que ella esperaba. Quizá rondaba los 35 años. Era tan guapo que, a pesar de todo, le cortó la respiración. Cabello oscuro perfectamente peinado, un traje negro a medida que probablemente costaba más que su coche, una camisa blanca abierta en el cuello, revelando el borde de un tatuaje en su cuello. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Oscuros, intensos y fijos en Richard, con una expresión que hizo que la temperatura de la habitación bajara 10 de mano. «Señor Bianchi», tartamudeó Richard, repentinamente sobrio. Solo dijimos fuera, dos palabras, pronunciadas en voz baja, casi como en una conversación. Pero Richard y sus amigos se apresuraron hacia la puerta como si sus vidas dependieran de ello. Lo que Gabriel comprendió con un escalofrío, probablemente así era. La puerta se cerró. El silencio inundó el ático como el agua. Gabriel se quedó completamente inmóvil, aún agarrando la fregona, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Estaba sola con Cristiano Bianchi, el hombre cuya reputación era noticia, el hombre del que sus socios hablaban en voz baja, el hombre que en ese momento se acercaba a ella con pasos lentos y mesurados. «¿Estás herida?». Su voz era diferente ahora, más suave, pero no menos intensa. Gabriel negó con la cabeza, sin confiar en su voz. Cristiano se detuvo a unos metros de distancia, estudiándola con una expresión que ella no podía descifrar. «¿Cómo te llamas?». «Gabriel», lo dijo en un susurro. Se aclaró la garganta. «Gabriel Monroe, soy de la agencia de limpieza». «Siento que te disculpes». Algo brilló en sus ojos. «¿Por qué?». «Por haber sido acosada en mi casa». «Deberías haberlo manejado mejor. Deberías haberte sentido segura». La interrumpió y el tono de su voz la hizo levantar la vista. «En mi edificio, en mi casa, deberías haberte sentido segura». Sus miradas se cruzaron y por un momento Gabrielle olvidó cómo respirar. Había algo en su mirada. Intensidad, sí, pero también algo más. Algo que la hizo sentirse vista de una manera que no había sentido en años. El teléfono de Cristiano vibró. Él lo miró y apretó la mandíbula. «Tengo que hacer una llamada. Quédate aquí». Se acercó a las ventanas que daban a la ciudad y habló rápidamente en italiano. Gabriel solo captó fragmentos. La falta de respeto se solucionó de inmediato. Debería irse, fichar la salida, irse a casa, olvidar que esto había sucedido. Pero sus pies no se movían. Algo en ese momento le parecía importante, como estar en una encrucijada en la que su vida podía tomar direcciones completamente diferentes. Cuando Cristiano terminó la llamada y se volvió hacia ella, su expresión se había transformado en algo indescifrable. «La agencia no me dijo tu nombre», dijo. «Nunca lo hacen. Solo envían a personas diferentes cada vez. He estado viniendo 2 veces por semana durante 3 meses». Gabriel se encontró diciendo «los martes y los jueves». 3 meses. Él pareció archivar esa información. «Y hoy fue la primera vez que conociste a Richard Whitmore». No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos. «También será la última». La voz de Cristiano transmitía absoluta certeza. «Él estará fuera de mi edificio al atardecer». Gabriel abrió mucho los ojos. «No tienes por qué hacerlo. No tengo por qué hacer nada». Él se acercó y ella percibió el aroma de una colonia cara y algo más. Algo único en él. «Elijo hacerlo. Hay una diferencia. Pero yo solo soy...»
Se detuvo, pero no lo suficientemente rápido. Solo que él entrecerró los ojos. Solo la ayuda. Solo alguien que no importa. Él negó lentamente con la cabeza. Eso es con lo que cuentan hombres como Richard. Que la gente acepte su lugar, que permanezca invisible. Volvió a sacar su teléfono y escribió algo rápidamente. Voy a cambiar tu contrato. Ahora trabajarás directamente para mí, no a través de la agencia. Triplicaré tu tarifa actual y tendrás seguridad. La mente de Gabriel daba vueltas. Triplicar su tarifa lo cambiaría todo. Los zapatos de Amara, la factura de la luz que había estado evitando pagar. Quizás incluso ahorrar para algo mejor. ¿Pero por qué? La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. La expresión de Cristiano se suavizó de forma casi imperceptible. Porque te mantuviste firme. Porque no huiste. Porque hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Porque el destino tiene un extraño sentido del tiempo, y hoy he llegado temprano por primera vez en 3 años. El nuevo acuerdo comenzó el martes siguiente. Gabriel llegó al ático y se encontró con un guardia de seguridad esperando junto al ascensor. Un hombre corpulento llamado Marco, que asintió respetuosamente y la acompañó arriba. El apartamento también estaba diferente. Había flores frescas en la mesa del comedor y una cafetera nueva en la cocina que parecía sacada de una nave espacial. Y sobre la encimera, un sobre con su nombre escrito con una letra masculina y rotunda. Dentro había una tarjeta llave, un número de teléfono y una nota. Si alguna vez te sientes insegura, llama inmediatamente. Sí, ve. Gabriel se quedó mirando la nota durante un largo rato, trazando las iniciales con el pulgar. Ningún empleador había hecho nunca algo así. La mayoría apenas sabía su nombre. Estaba limpiando el polvo del salón cuando oyó el ascensor. Su corazón dio un salto. Cristiano no debía estar allí. Nunca venía los martes. Ese era el objetivo del horario. Pero allí estaba, entrando por la puerta con otro traje perfectamente entallado. Este era de color gris carbón. Se detuvo cuando la vio y por un momento se quedaron mirándose el uno al otro. Señor Bianche, dijo Gabriel, dejando el paño para el polvo. No esperaba a Cristiano. Dejó su maletín en la mesa de la entrada. Por favor, señor Bianche, me hace sentir como si tuviera 90 años. No creo que sea apropiado, y no creo que tengamos que ser tan formales. No después de la semana pasada. Se dirigió a la cocina, arremangándose mientras caminaba. Ese gesto informal reveló más tatuajes en sus antebrazos, diseños intrincados que ella no podía distinguir desde esa distancia. ¿Ha comido? La pregunta la pilló desprevenida. He tomado café. El café no es comida. Abrió el enorme frigorífico y estudió su contenido con la misma intensidad con la que había estudiado a Richard Whitmore. ¿Cuándo fue la última vez que comió de verdad? A Gabriel se le enrojecían las mejillas. Estoy bien, no es eso lo que te he preguntado. Sacó algunos ingredientes. Huevos, queso, verduras que ella no sabía nombrar. Siéntate, estoy trabajando y soy tu jefe. Te digo que te tomes un descanso. Miró por encima del hombro y había algo casi juguetón en su expresión. Hazme el favor, no suelo cocinar para gente que no critica cada detalle. En contra de su mejor criterio, Gabriel se sentó en la isla de la cocina. Observó cómo Cristiano se movía por la cocina con sorprendente facilidad, rompiendo huevos con una sola mano y cortando verduras con precisión experta. Era surrealista que este hombre que dirigía imperios e inspiraba temor le estuviera preparando una tortilla en plena tarde de martes. «¿Estás sorprendida?», observó él, sin levantar la vista de la sartén. «Sinceramente sí, porque los hombres como yo no cocinan. Porque los hombres como tú suelen tener gente que cocina para ellos». Entonces sonrió, una sonrisa auténtica que transformó todo su rostro. «Mi abuela me perseguiría si no supiera hacer una tortilla decente. Ella me crió después de que murieran mis padres. Me enseñó que un hombre que no sabe alimentarse a sí mismo no es un hombre». Gabriel sintió que algo cambiaba en su pecho. Ese atisbo de humanidad, de pérdida y familia, y la sabiduría de su abuela lo hicieron real de una manera que su reputación nunca había logrado. «Lo siento», dijo ella en voz baja. «Lo de tus padres.
Fue hace mucho tiempo. Él emplató la tortilla con una guarnición que parecía de restaurante y la deslizó frente a ella. Come y cuéntame algo verdadero sobre ti. Cogió el tenedor, con la mente a 1000 por hora. Algo verdadero. Todo el mundo miente en los negocios. Me dicen lo que creen que quiero oír. Tú no tienes motivos para hacerlo. Él se apoyó en la encimera, estudiándola con esos ojos intensos y oscuros. Así que dime algo verdadero, algo real. Gabrielle probó un bocado de la tortilla. Estaba deliciosa, perfectamente sazonada. Nada que ver con los huevos revueltos quemados que hacía en la placa eléctrica de su casa. Tengo una hija, se oyó decir. Amara tiene 7 años. Esperó a que su expresión cambiara, a que el interés se desvaneciera. Los hombres como él no querían complicaciones. Querían interacciones sencillas y sin complicaciones con personas como ella. Pero Cristiano solo asintió. ¿Cómo es? Inteligente, demasiado inteligente a veces. Hace preguntas que no siempre sé cómo responder. Gabriel sonrió a pesar suyo. Quiere ser científica. Estudia insectos, rocas y cualquier cosa que encuentra. La semana pasada me pasó una hora explicándome la fotosíntesis mientras yo doblaba la ropa. Parece extraordinaria. Lo es. La voz de Gabriel se suavizó. Ella es todo lo bueno que hay en mi vida. Cristiana se quedó callado un momento, con expresión pensativa. Mi nona solía decir que la forma en que una mujer trata a sus hijos te dice todo lo que necesitas saber sobre su carácter. Le habrías caído bien antes de que Gabriel pudiera responder. Sonó su teléfono, lo miró y su expresión se endureció. Tengo que contestar. Pero Gabriel esperó hasta que ella levantó la vista. Gracias por confiarme algo tan sincero. Se dirigió a su despacho, hablando de nuevo en italiano, y Gabriel se quedó sola en la cocina, terminando la mejor comida que había probado en meses, preguntándose qué demonios estaba pasando con su vida tan cuidadosamente ordenada. La pauta continuó durante las siguientes semanas. Cristiano empezó a aparecer los martes y los jueves, siempre con una excusa. Papeleo que revisar, una llamada que tenía que hacer desde mesa, reuniones que terminaban temprano. Cada vez encontraba motivos para hablar con ella, para hacerle preguntas, para conocer detalles de su vida. Ella también aprendió cosas sobre él, que tomaba el café solo, sin azúcar, que hablaba 4 idiomas con fluidez, que tenía una cicatriz en la mano izquierda por un accidente infantil con la cocina de gas, que cuando sonreía, sonreía de verdad, no con la expresión fría que mostraba al mundo. Tenía un hoyuelo en la mejilla derecha. Aprendió que era peligroso, sí, pero no para ella. Nunca para ella. Fue en la 5ª semana cuando todo cambió. Gabrielle salía del edificio, ya agotada por el turno de mañana en la cafetería, cuando un todoterreno negro se detuvo junto a la acera. La ventanilla se bajó, revelando un rostro que ella no reconoció. Rasgos afilados, ojos fríos, una cicatriz que le recorría la mandíbula. Gabrielle Monroe. Todos sus instintos le gritaban que había peligro. Dio un paso atrás. ¿Quién pregunta? Alguien que quiere tener una conversación. La puerta trasera se abrió. Sube. No lo creo. 2 hombres más salieron del vehículo. Grandes, amenazantes, se movieron para flanquearla. La mano de Gabrielle se sumergió en su bolso y encontró el teléfono que Cristiano le había dado. Pulsó el botón de emergencia, rezando para que funcionara, rezando para que él... Eso no te ayudará. El hombre con la cicatriz se acercó. Para cuando llegara alguien, los neumáticos chirriaron. Apareció otro todoterreno, luego otro, hasta que la calle se inundó de vehículos negros. Las puertas se abrieron en perfecta sincronía. Salieron hombres con trajes oscuros, todos moviéndose con precisión militar. Y entonces Cristiano estaba allí, abriéndose paso entre ellos como Moisés separando el mar rojo. Su expresión era aterradora, una ira fría contenida por un hilo de control muy fino. Aléjate de ella. Cada palabra cayó como una piedra en agua tranquila. El hombre con cicatrices levantó las manos, pero su sonrisa era cruel. Solo quería hablar, Bianche, sobre el respeto, sobre los límites. ¿Quieres hablar de respeto?
La voz de Cristiano se volvió mortalmente silenciosa mientras amenazaba a una mujer inocente y ponía las manos cerca de lo que es mío. Lo que es mío. Las palabras resonaron en la cabeza de Gabrielle mientras la sonrisa del hombre con cicatrices se desvanecía. Ella solo es una empleada doméstica. Está bajo mi protección. Cristiano se movió entre ellos con fluida elegancia. Y tú acabas de declarar la guerra. El aire crepitaba de tensión. El corazón de Gabriel latía con fuerza contra sus costillas. Este era el hombre del que todos hablaban en voz baja. Este era el peligro del que había oído hablar en susurros. Y él lo estaba utilizando para protegerla. Sube al coche, Gabriel. Cristiano no se dio la vuelta, manteniendo la mirada fija en el hombre con cicatrices. Marco te llevará a casa. Hablaremos más tarde. Ella quería discutir, decir que podía cuidar de sí misma, que no necesitaba que la salvaran. Pero le temblaban las piernas y la mirada del hombre con cicatrices prometía cosas que no quería imaginar. Gracias, susurró. Cristiano tensó los hombros al oír sus palabras, pero no respondió. Marco apareció a su lado y la guió suavemente hacia otro todoterreno. Mientras se alejaban, Gabriel miró hacia atrás por la ventana trasera. Cristiano estaba de pie en medio de la calle, rodeado de sus hombres, enfrentándose a la amenaza con absoluta certeza, y por primera vez en su vida, Gabriel comprendió lo que se sentía al tener a alguien que realmente se interpusiera entre ella y la oscuridad. Marco la llevó a casa, no a Manhattan para sus trabajos de limpieza de la tarde, sino directamente a Queens, a su apartamento. De alguna manera, Cristiano sabía dónde vivía. ¿Cómo? Comenzó a preguntar. Se asegura de que las personas bajo su protección estén realmente protegidas, dijo Marcos simplemente. Espera en el coche. Primero tengo que revisar el apartamento. Gabriel quería protestar, pero el cansancio y el miedo residual la mantuvieron en silencio. Vio a Marco desaparecer en su edificio y regresar 5 minutos más tarde con un ligero movimiento de cabeza. Está despejado, pero vamos a poner a alguien fuera. No es negociable. Su apartamento parecía diferente con un guardia de seguridad en el pasillo, más pequeño, como si su vida real chocara con algo mucho más grande, mucho más peligroso. Gabriel preparó un té que no bebió e intentó asimilar lo que había pasado. Alguien la había amenazado por Cristiano, porque la habían visto con él, le había hablado, había aceptado su protección. Su teléfono vibró, el que Cristiano le había dado, no su teléfono habitual con la pantalla rota y los avisos de impago. ¿Estás bien, CB? Miró el mensaje durante un largo rato antes de responder. Sí, gracias. La respuesta llegó inmediatamente. Voy para allá. Tenemos que hablar. No hace falta. Ya estoy de camino. 20 minutos más tarde, llamaron a la puerta. Era la voz de Marco. Está claro. Gabriel abrió la puerta y se encontró a Cristiano de pie en su estrecho pasillo, con un aspecto completamente fuera de lugar. Su traje caro, su presencia imponente, su peligrosa reputación. Todo ello chocaba con el papel pintado descascarillado y las luces fluorescentes parpadeantes. Pero su expresión era amable, preocupada. ¿Puedo pasar? Ella se hizo a un lado, repentinamente consciente del reducido tamaño de su apartamento. El sofá con sus cojines desgastados, la pequeña mesa de la cocina cubierta con los papeles escolares de Amara, la puerta del único dormitorio decorada con los dibujos a lápiz de cera de su hija. Cristiano no pareció darse cuenta de nada de eso. Su atención estaba puesta completamente en ella. Siéntese, por favor. Gabriel se sentó en el sofá y él tomó la silla frente a ella, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Necesito que entienda algo. Esos hombres de hoy trabajan para una familia rival, alguien que lleva meses intentando socavar mi territorio. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Nos vieron juntos, me vieron cambiar su contrato, despedir a Richard Whitmore y empezar a venir al ático cuando antes nunca lo hacía. Apretó la mandíbula. Me vieron prestarte una atención especial y decidieron utilizarlo en mi contra. A Gabriel se le hizo un nudo en el estómago. Entonces, es culpa mía. No. La palabra salió con dureza. Absolutamente. Es culpa suya, su decisión,
su jugada en un juego en el que tú nunca has pedido participar. Se pasó la mano por el pelo, despeinando su perfecto peinado. Pero necesito que sepas en qué te has metido. Necesito que comprendas el peligro. Podría dejarlo, volver a la agencia, desaparecer. Ya saben quién eres, dónde vives, que tienes una hija. La voz de Cristiano era suave pero firme. Desaparecer no te hará más segura, solo hará que sea más fácil encontrarte. El terror se apoderó de Gabrielle. Dos de mis hombres de mayor confianza están recogiendo a Amara del colegio en este mismo momento. La traerán aquí contigo y luego os trasladaremos a un lugar seguro. No podemos irnos sin más. Tú puedes y lo harás. Cristiano se levantó, se acercó a la ventana y observó la calle con práctica deficiencia. Tengo una propiedad en Westchester, cerrada y segura. Tú y Amara os quedaréis allí hasta que esto se resuelva. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Se volvió hacia ella y su expresión le cortó la respiración. No dejaré que te pase nada, Gabrielle, ni a tu hija. No es una petición ni una negociación. Es una promesa. Antes de que ella pudiera responder, llamaron a la puerta de nuevo. La voz de Marco volvió a oírse, seguida del parloteo emocionado de una niña. La puerta se abrió y Amara irrumpió en la habitación, con la mochila rebotando y el pelo natural recogido en dos moños que Gabriel le había hecho esa mañana. «Mamá, estos señores tan amables dicen que nos vamos de aventura». Se detuvo en seco al ver a Cristiano. «¿Quién eres tú?» Gabriel observó cómo cambiaba por completo el comportamiento de Cristiano. Su lado peligroso se suavizó. Su expresión se volvió abierta, casi amable. Se agachó hasta la altura de Amara, con una sonrisa genuina en el rostro. «Me llamo Cristiano, soy amigo de tu mamá». Amara lo estudió con el intenso escrutinio que solo los niños de 7 años poseen. «¿Eres elegante?» Él se rió, una risa auténtica que transformó su rostro. «Supongo que sí. ¿Eres tú la razón por la que vamos a vivir una aventura?» «Sí». Miró a Gabriel con algo vulnerable en los ojos. «Quiero asegurarme de que tú y tu mamá estén a salvo. ¿Te parece bien?» Amara lo consideró seriamente. «¿Habrá una piscina?» «2 piscinas en realidad. Y una biblioteca. He oído que te gusta leer». Sus ojos se agrandaron. «¿Cómo lo sabes?» «Tu mamá me lo dijo. Dice que vas a ser científica, bióloga marina», corrigió Amara. «Quiero estudiar los delfines». «Entonces te encantará el acuario de la ciudad cercana. Podríamos visitarlo si tu mamá dice que está bien». Amara se volvió hacia Gabriel con ojos suplicantes. «¿Podemos, mamá? Por favor». Gabriel miró el rostro emocionado de su hija, luego a Cristiano, todavía agachado sobre su desgastada alfombra, mirando a Amara como si fuera la persona más importante del mundo. Algo en su pecho se rompió. «Está bien», susurró. «Está bien». La casa de Westchester no se parecía en nada a lo que Gabriel había imaginado. No era una casa, era una finca. Céspedes ondulados, robles imponentes, una mansión que parecía sacada de una película. Puertas de seguridad, guardias, cámaras por todas partes. Pero por dentro se sentía como un hogar. La habitación de Amara tenía estanterías empotradas, una cama con dosel y un asiento junto a la ventana con vistas a los jardines. La habitación de Gabriel estaba al lado, espaciosa, elegante, con un baño más grande que todo el apartamento de su reina. «Esto es demasiado», le dijo a Cristiano mientras les enseñaba la casa. «Es necesario», la corrigió él, «y temporal. Una vez eliminada la amenaza, ¿cómo se elimina una amenaza como esta?» Su expresión se ensombreció. «No necesitas saber esos detalles». «Creo que sí». Gabriel cruzó los brazos. «Si te confío la seguridad de mi hija, necesito saber a qué nos enfrentamos». Cristiano se quedó callado durante un largo momento, estudiando su rostro. «No me tienes miedo. Debería tenerlo. La mayoría de la gente lo tiene. Yo no soy como la mayoría». Algo ardiente brilló en sus ojos. «No, no lo eres». Se quedaron en el pasillo, el aire entre ellos cargado de cosas no dichas. Gabriel podía oír a Amara explorando su nueva habitación, exclamando ante cada detalle,
y sentía el peso de todo lo que había sucedido presionando sobre sus hombros. ¿Por qué haces esto? Preguntó en voz baja. ¿En serio? No soy nadie, solo una ama de llaves que estaba en el lugar equivocado, en el lugar adecuado. Cristiano se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera ver los destellos dorados de sus ojos oscuros. Estabas en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y el destino tiene una forma curiosa de colocar a las personas exactamente donde deben estar. No me pareces alguien que crea en el destino. No creía en él hasta que entré en ese ático 3 horas antes de lo previsto y vi a Richard Whitmore amenazando a la mujer más extraordinaria que he conocido jamás. Gabriel contuvo el aliento. Cristiano, no tienes por qué decir nada. No te estoy pidiendo nada. Extendió la mano y le rozó la mejilla con los dedos, con un gesto tan suave que le hizo doler el corazón. Solo te estoy diciendo la verdad, algo tan real como lo que tú me diste en aquella cocina. Has cambiado algo en mí, Gabriel. En el momento en que te vi allí de pie, negándote a retroceder, negándote a ser invisible, lo cambiaste todo. Antes de que ella pudiera responder, Amara gritó, «Mamá, ven a ver, hay un telescopio». Cristiano sonrió suavemente y dio un paso atrás. «Ve, disfruta de esto. Déjame encargarme del resto». Se dio la vuelta para marcharse, pero Gabriel le agarró la mano. Su piel estaba caliente y ella sintió cómo su pulso se aceleraba al contacto. «Gracias», dijo, «por todo, por verme cuando todos los demás me ignoran, por protegernos, por...» Su voz se quebró, «por preocuparte». Cristiano le acarició los nudillos con el pulgar. «Gabriel, yo...» Parecía tener dificultades para encontrar las palabras por primera vez desde que ella lo conocía. «Ten cuidado con mi corazón. Ya no estoy acostumbrado a tener uno». Luego se marchó, dejándola de pie en el pasillo, con la mano aún hormigueándole por su caricia, su mundo completamente transformado. 3 días pasaron como un sueño. Amara exploró cada centímetro de la finca, catalogando insectos y hojas con precisión científica. Gabrielle intentó relajarse, pero la ansiedad le zumbaba bajo la piel. No estaba acostumbrada a estar quieta, a que la cuidaran, a tener tiempo para pensar. Cristiano venía todas las tardes, siempre con una excusa, documentos que revisar, llamadas que hacer, pero encontraba la manera de llegar hasta donde quiera que estuvieran, la biblioteca, la piscina, el jardín, y se quedaba más tiempo del que requería cualquier trabajo. Enseñó a Nimara a jugar al ajedrez con infinita paciencia, mientras ella aprendía cada pieza. Hablaba de biología marina con la seriedad de un profesor universitario. Hacía reír a Gabriel con historias sobre los intentos de su nonor de enseñarle los modales italianos adecuados. Me golpeaba los nudillos con una cuchara de madera cada vez que cogía pan sin pedir permiso, dijo, haciendo una demostración mientras las risitas de Amara llenaban el aire. Aprendí a ser muy educado en la mesa. ¿Alguna vez te enfadaste con ella?, preguntó Amara. Nunca. Me estaba enseñando el respeto, enseñándome que los modales importan, sin importar cuánto poder tengas. Miró a Gabriel. Algunas de las lecciones más importantes duelen un poco. La cuarta noche, después de que Amara se durmiera, Gabriel encontró a Cristiano en el estudio. Estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando rápidamente en italiano. Cuando la vio, terminó la llamada inmediatamente. ¿Está dormida? Profundamente. Hoy ha pasado 3 horas en la piscina. Gabriel entró en la habitación, con los pies descalzos silenciosos sobre la costosa alfombra. Pareces cansado. Ha sido un día largo, Cristiano. Se acercó. Dime la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Amara está a salvo? Él se volvió hacia ella, y ella vio el agotamiento grabado en las arrugas alrededor de sus ojos, la tensión en sus hombros. Están a salvo. Te lo prometo. Pero la situación es complicada. ¿Cómo complicada? La familia que te amenazó lo han convertido en algo personal. Están exigiendo cosas que no les daré. Territorio, dinero, respeto, no se lo han ganado. Apretó la mandíbula. Creen que eres mi punto débil. No se equivocan. El corazón de Gabriel dio un vuelco. ¿Qué significa eso?
Significa que llevo 15 años en esta vida y nunca he dejado que nadie se acerque a mí. Nunca he dejado que nadie me importara lo suficiente como para que lo utilizaran en mi contra. Cruzó la habitación con 3 largos pasos y se detuvo tan cerca de ella que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Hasta que apareciste tú, no era así. Sí, lo eres. Levantó la mano y le acarició la cara con una delicadeza que contrastaba con el peligro que irradiaba cada centímetro de su cuerpo. Tú y Amara os habéis convertido en lo más importante de mi mundo. Y eso os convierte en objetivos, os hace vulnerables. Entonces quizá deberíamos irnos. Irnos a algún lugar lejano donde no pueda protegerte, donde me pase cada segundo preguntándome si estás a salvo. Su pulgar le acarició el pómulo. No, no te perderé, Gabriel. No puedo. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Sé que tienes 3 trabajos para darle una vida mejor a tu hija. Sé que te enfrentas a multimillonarios borrachos que te doblan en tamaño. Sé que ves a las personas, que realmente las ves en un mundo donde la mayoría de la gente es invisible. Su voz se volvió más grave. Sinceramente, sé que cuando me sonríes, todo lo demás desaparece. Y sé que eso da miedo, pero no puedo evitarlo. Gabriel no podía respirar. No podía pensar. Lo único que podía hacer era mirar fijamente esos ojos oscuros y ver la verdad reflejada en ellos. Este hombre poderoso y peligroso era tan vulnerable como ella. Cristiano sonó su teléfono. Rompiendo el momento, maldijo en italiano y miró la pantalla. Tengo que contestar. Es sobre... Se detuvo y su expresión se endureció. Es sobre ellos, respondió, y Gabriel vio cómo se transformaba su rostro. La dulzura desapareció, sustituida por un frío cálculo. Habló en italiano, con una voz afilada como una cuchilla, y aunque no entendía las palabras, supo que estaba amenazando a alguien. Cuando terminó la llamada, le temblaban las manos. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella. Han descubierto dónde vivías antes. Fueron a tu apartamento en Queens. La miró y algo parecido al miedo se reflejó en su rostro. Si hubieras estado allí, pero no estaba porque esta vez nos mudamos aquí. Se dio la vuelta con los hombros rígidos, pero están escalando, dejando claro que no pararán hasta que él se aísle. ¿Hasta qué? Hasta que les dé lo que quieren, o hasta que alguien muera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Gabriel sintió frío a pesar de la calidez del estudio. ¿Qué quieren? ¿Que desaparezca? ¿Que abandone la ciudad? ¿Que renuncie a mi territorio? ¿Que renuncie a todo lo que he construido? Se volvió hacia ella con una expresión cruda. ¿O que renuncies a ti? Entonces hazlo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Dales lo que quieren. Me iré. Me llevaré a Amara y desapareceré. Estarás a salvo. Y nosotros, no. Esa única palabra era absoluta, definitiva. No, Gabriel, no te dejaré ir, no te dejaré huir, y desde luego que no dejaré que ganen. Pero si alguien muere, no serás tú. Volvió a acortar la distancia entre ellos, enmarcando su rostro con las manos. Lo juro por mi vida. Por todo lo que tengo, no serás tú ni Amara. No puedes prometer eso. Mírame. Y entonces sus labios se posaron sobre los de ella. Y Gabriel dejó de pensar. El beso lo era todo. Desesperado y suave, reclamando y pidiendo, prometiendo y exigiendo. Sus manos se enredaron en el cabello de ella, y ella agarró su camisa, acercándolo más, amasándolo como si fuera aire. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Cristiano apoyó su frente contra la de ella. Tengo que decirte algo, susurró. Algo verdadero. De acuerdo. No soy un buen hombre, Gabriel. He hecho cosas terribles, para llegar donde estoy. He hecho daño a gente. He destruido vidas. He construido un imperio sobre sangre y miedo. Su voz se quebró. Pero cuando estoy contigo, cuando veo reír a Amara, cuando te veo fuerte y valiente e increíblemente buena, quiero ser mejor. Me haces querer ser alguien digno de ti. Las lágrimas ardían en los ojos de Gabriel. Ya eres digno. No, todavía no, pero lo seré.
Le besó la frente, las mejillas y los labios de nuevo. Te lo prometo, lo seré. El momento se rompió cuando las puertas del estudio se abrieron de golpe. Marco estaba allí, con expresión sombría. Jefe, tenemos un problema. Cristiano se alejó de Gabriel y toda su actitud cambió a algo letal. ¿Qué tipo de problema? Se han llevado a Ana. Cristiano palideció. ¿Qué? ¿Tu prima? La secuestraron hace una hora. Están exigiendo... Los ojos de Marco se posaron en Gabriel. Están exigiendo un intercambio. El hielo invadió las venas de Gabriel. No necesitaba que Marco lo dijera. Sabía que la querían a ella a cambio de Ana. Ni hablar, dijo Cristiano con voz mortalmente tranquila. Encontraremos otra manera. Jefe, ella es familia. Gabriel también. Las palabras resonaron en el estudio. Amara también. ¿Creéis que voy a intercambiar a una persona a la que quiero por otra? ¿Creéis que voy a dejar que nadie me dicte condiciones? Marco miró a ambos, comprendiendo lo que estaba pasando. ¿Qué quieres hacer? La expresión de Cristiano se transformó en algo que Gabriel nunca había visto antes. Un frío cálculo mezclado con una ira volcánica. Acabaremos con esto esta noche. Quiero todos los soldados disponibles, todas las armas, todos los recursos que tengamos. Sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. Quieren amenazar a mi familia. Están a punto de aprender lo que eso cuesta. Cristiano, dijo Gabriel en voz baja, si alguien puede hablar con ellos, ya se ha hablado. Él la miró y por primera vez ella vio la verdadera profundidad de lo que él era capaz de hacer. Han cruzado una línea. Se han llevado a alguien a quien amo y ahora lo pagarán de formas que no pueden imaginar. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo y se dio la vuelta. Marco se queda contigo y con Amara. No importa lo que oigas, no importa lo que pase, te quedas aquí. ¿Entendido? Gabriela sintió con la garganta demasiado apretada para hablar. Cristiano volvió hacia ella con 2 rápidos pasos, la besó con fuerza y rapidez y le susurró al oído. Esto termina esta noche y luego volveré contigo, te lo prometo. Luego se marchó y Gabriel se quedó de pie en el estudio, saboreando su beso, sintiendo que su mundo se balanceaba en el filo de una navaja entre la seguridad y el desastre. La espera era insoportable. Gabriel caminaba de un lado a otro por el dormitorio principal, comprobando cómo estaba Amara cada 10 minutos. Su hija dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se desataba en la noche. Marco permanecía fuera de la puerta, silencioso y vigilante, con una presencia que resultaba a la vez reconfortante y aterradora. Las horas pasaban lentamente. Llegó la medianoche y pasó. La las 2:01 m. El teléfono de Gabriel permanecía en silencio sobre la mesita de noche, burlándose de ella con su falta de noticias. Había buscado el nombre de Cristiano en Google 3 veces, buscando noticias de última hora, informes policiales, cualquier cosa. Nada. A las 3:47 m oyó vehículos, varios motores, neumáticos sobre grava. El corazón le dio un vuelco. Corrió hacia la ventana y vio la caravana de todoterrenos negros entrando en el camino de acceso. Cristiano salió del vehículo que iba en cabeza, sin chaqueta, con la camisa blanca rasgada y manchada, pero caminando, moviéndose, vivo. Gabriel bajó volando las escaleras, sin importarle que estuviera en pijama, sin importarle nada más que llegar hasta él. Salió disparada por la puerta principal justo cuando él llegaba a los escalones. Chocaron en medio, sus brazos la rodearon y la levantaron del suelo. Ella enterró la cara en su cuello, respirando su aroma, sintiendo su corazón latir con fuerza contra su pecho. ¿Estás herido? Se apartó, buscando lesiones en su rostro. ¿Lo estás? Estoy bien, estoy bien. Le acarició la cara con las manos y le secó con los pulgares las lágrimas que ella no se había dado cuenta de que le caían por las mejillas. Ya ha pasado, Gabriel. Ya está hecho, Ana, a salvo, ya en casa de su madre. Su sonrisa era cansada, pero sincera. Todos están a salvo. ¿Y la otra familia? Su expresión se endureció ligeramente. Ya no serán un problema. Los han convencido para que se vayan de la ciudad para siempre.
Gabriel no pidió detalles, no quería saber. Lo único que importaba era que él estaba allí, sano y salvo. Tenía tanto miedo, susurró ella. Pensé, lo sé, lo siento mucho. Él le besó la frente, las sienes, las mejillas. Pero te hice una promesa. Prometí que volvería. Siempre cumplo mis promesas. Se quedaron allí, en los escalones de la entrada, abrazados, mientras el amanecer comenzaba a despuntar sobre la finca. Marco y los demás hombres desaparecieron discretamente en la casa, dejándoles a solas. Gabriel, dijo Cristiano en voz baja, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente sincera. Su corazón dio un vuelco. De acuerdo, ¿puedes vivir con esto? ¿Con quién soy, con lo que hago? Él se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. No puedo cambiar mi pasado. No puedo borrar las cosas que he hecho. Pero puedo prometerte que tú y Amara siempre estaréis protegidas. Siempre seréis queridas. Que pasaré cada día tratando de ser el hombre que te mereces. Gabriel lo miró. Este hombre complicado, peligroso, gentil y feroz que había entrado en su vida por accidente y lo había cambiado todo. Pensó en Amara durmiendo plácidamente arriba, en el miedo con el que había vivido durante años, trabajando hasta el agotamiento, siempre a un sueldo del desastre, en estar en ese ático invisible e indefensa hasta que él entró por la puerta. Puedo vivir con ello, dijo, siempre y cuando me prometas una cosa, cualquier cosa, no más secretos. Si algo nos amenaza, quiero saberlo. Lo afrontaremos juntos. No tú protegiéndome de la verdad, sino nosotros resolviéndolo como un equipo. La sonrisa de Cristiano fue brillante, transformando todo su rostro. Me gusta cómo suena eso. Entonces la besó, lento y profundo y lleno de promesas. Cuando finalmente se separaron, el sol ya había salido por completo, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Vamos, dijo él, tomándola de la mano. Vamos a despertar a Amara. Le prometí que hoy iríamos al acuario, y yo siempre cumplo mis promesas. Se pondrá muy contenta. Gabrielle dejó que él la guiara al interior, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Pero te lo advierto, una vez que empieza a hablar de delfines, no para. Bien, tengo mucho que aprender sobre biología marina. Él le apretó la mano. Y yo tengo los mejores profesores. Subieron las escaleras juntos, y Gabriel sintió que las piezas de su vida encajaban como nunca antes lo habían hecho. Esta no era la vida que había imaginado. Era más complicada, más peligrosa, más intensa, pero también era más hermosa que cualquier cosa que hubiera soñado jamás. 2 años más tarde, Gabrielle estaba en el jardín de la finca de Westchester, su hogar ahora, no solo un refugio, viendo a Amara demostrar su último experimento científico a Cristiano. Estaban lanzando cohetes caseros, y su hija explicaba la trayectoria y la velocidad con la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no podía alcanzar las estrellas. Cristiano escuchaba con total atención, hacía preguntas y celebraba cada lanzamiento exitoso con auténtico entusiasmo. Había cumplido todas sus promesas. Las amenazas habían terminado. El peligro se había desvanecido. Él había reestructurado su negocio, alejándose de los elementos más oscuros y centrándose en empresas legítimas. No había sido fácil. Todavía había llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Todavía había momentos de tensión, pero lo afrontaban todo juntos, tal y como habían prometido. La mano de Gabriel se movió hacia su vientre, donde una pequeña vida comenzaba a crecer. Aún no se lo había dicho, quería encontrar el momento perfecto, pero Cristiano, como si sintiera su mirada, levantó la vista. Sus miradas se cruzaron a través del césped y esa familiar electricidad chispeó entre ellos. Él le dijo algo a Amara, que le hizo un gesto con la mano para que se alejara, ya absorta en su siguiente experimento. Se acercó a Gabriel, la rodeó con los brazos por detrás y apoyó la barbilla en su hombro. ¿En qué piensas? ¿En lo diferente que es todo? ¿En cómo hace 2 años yo era invisible? Luchaba, tenía miedo. Ella se giró entre sus brazos. Y ahora estoy aquí contigo. Amara está prosperando. Estamos a salvo. Estamos más que a salvo.
La besó suavemente. Somos felices. Al menos espero que tú lo seas. Lo soy. Más de lo que jamás pensé que sería posible. Respiró hondo. Y dentro de unos 7 meses, seremos aún más felices. Tardó un momento en reaccionar. Luego abrió mucho los ojos y bajó la mirada hacia su vientre. ¿Estás embarazada? Sí. La alegría que transformó su rostro fue algo que ella nunca olvidaría. La levantó, la hizo girar con cuidado y se rió como un niño. Vamos a tener un bebé. Vamos a tener un bebé. Cristiano la bajó con suavidad y le puso las manos inmediatamente sobre el vientre, a un plano. ¿Un bebé? Nuestro bebé. La miró y tenía lágrimas en los ojos. Nunca pensé que no me lo merecía. Te lo mereces. Te mereces a nosotros, te mereces toda la felicidad del mundo. Gabriel lo besó. Y este bebé va a ser muy querido. Mamá Cristiano. Llamó a Mara desde el otro lado del jardín. Venid a ver, este ha llegado muy alto. Caminaron juntos hacia ella, con el brazo de Cristiano alrededor de los hombros de Gabriel, su futuro extendiéndose ante ellos como el cielo infinito que los cubría. Ella pensó en aquel día en el ático, en el momento en que todo había cambiado. El destino tenía un timing extraño, pero una puntería perfecta. Esta historia ha llegado a su fin. Si te ha emocionado de alguna manera, deja tu me gusta y compártela con alguien a quien también le gusten las historias emotivas. Pronto habrá nuevas historias. Hasta la próxima.